súbitos en los casos que menciona pues, la persona que escribió se debe al impacto de la devaluación, como te decía al principio, una política cambiaria mal llevada que represa durante 5 años un tipo de cambio para después soltarlo bruscamente, te trae pues todos los efectos. Y definitivamente cada quien tiene su cesta de inflación, pues depende de los productos que tú consumas. Quizás si tú mides la cesta de inflación en los productos básicos, a lo mejor vas a conseguir una inflación un poco más alta de la que te están las cifras oficiales. Acaban de subir el transporte público en un porcentaje importante. Muchos productos de la cesta básica se han ajustado su precio en más de 30%. Entonces, depende de cuáles son tus bienes y consumos. Puede ser que estés sufriendo un porcentaje de inflación más alto del porcentaje de inflación de la cesta del Banco Central. Claro, se habla siempre de inflación e inmediatamente el Gobierno Nacional habla del tema de especulación y el tema de los empresarios. Por eso plantea esta ley de precios, costos y protección del salario, precisamente porque aseguran que luego de este aumento de salario los empresarios van a comenzar a especular nuevamente y se va a hacer agua ese sueldo o ese nuevo sueldo. ¿Cómo evalúa Concecomercio esa nueva ley? Bueno, nosotros esa ley, por supuesto, la rechazamos de plano, porque nadie puede trabajar a pérdida. No solamente un empresario, cualquier persona, nadie puede trabajar a pérdida, porque todo el mundo trabaja pues, para satisfacer las necesidades que tiene cada quien. Ahora, es ponerle más controles a la economía, es crear, por supuesto, mucho más desajustes que al final terminan afectando más a las capas más vulnerables de la sociedad. Por esto comienza a haber insuficiencia de oferta, mercado negro, una serie de acciones que se generan, escasez, de los controles excesivos que se le pone a la economía. Tú tienes que entender que si tú estás subiendo la estructura de costos de cualquier producto, esos costos tienen que ser trasladados al consumidor final, porque si no, el empresario, el comerciante pierde el incentivo de ofrecer ese bien o servicio. Esa es la ley natural. Ahora, ese tipo de controles no han funcionado en ninguna parte. No han funcionado en Venezuela en otros tiempos, inclusive cuando había mayor concertación, cuando se tomaba mayor en cuenta la opinión. Mucho menos ahora, con toda la carga ideológica y todo el sesgo que Carlos mencionaba, pues, que hay en todo este diseño de la política económica, donde no se reconoce el rol que jugamos los empresarios en la sociedad. Regresa a la figura del precio máximo de venta al público. Y además, nosotros, yo recuerdo cuando conversamos con el Banco Central el tema de la reconversión monetaria. Ellos solamente pudieron, digamos, o procesaron 100.000 precios y reconocían que había muchísimos más precios en el mercado. ¿Cómo va a ser que ente administrativo está en capacidad de mantener un precio justo a tantos artículos que todos los días se venden y se transan en el país? Yo pienso que es una medida de corte extremadamente populista que al final va a traer consecuencias que van a perjudicar precisamente a las capas más vulnerables de la sociedad, porque vas a dejar de conseguir los productos que a ti te gustan en la calidad probablemente que tú estás acostumbrado y en el sitio donde estás acostumbrado a comprarlo. Quienes defienden esta propuesta hablan del sector empresarial de esta forma. Hay una necesidad de ganancia exorbitante que no se compara quizás con otros países, además de una recuperación de la inversión que debe ser inmediata o en un tiempo récord. Y cuando se habla de la libre oferta y demanda, siempre señalan que finalmente los comerciantes se ponen de acuerdo, todos venden el mismo precio y ahí no se controla nada. Estos son los argumentos que normalmente suelen dar quienes aprueban proyectos como este. Pero yo pienso que ese retorno inmediato de la inversión de que se habla son clichés, Yo no he visto ningún estudio serio que compruebe eso. Al contrario, lo que tú estás viendo es que hay falta de inversión precisamente porque para recuperar las inversiones se necesitan horizontes de 5, de 10 años y ante tanta incertidumbre los inversionistas prefieren no invertir en nuevos negocios y es lo que estábamos hablando al principio de cómo ha caído el número de empleadores. Ahora, esos son clichés que se mantienen todo el tiempo, que se repiten. Y al final yo pienso que la especulación en Venezuela es algo muy puntual. En las estadísticas que procesa el INDEPAVE, no es especulación precisamente el problema que tienen los venezolanos. El problema de los venezolanos que tienen es que mientras se acuestan a dormir, la inflación trabaja y amanecen todos los días con menos poder adquisitivo. Entonces tú pretendes que con una economía que todos los días suben los precios, haya unos precios congelados, la gente al final no va a salir a ofrecer esos bienes y servicios y vamos a ver los problemas que decíamos. Escasez, insuficiencia de oferta, mercado negro y al final los más afectados son precisamente los más vulnerables porque no tienen quizás menos opciones donde asistir a sustituir el problema que se presenta. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y vamos a retornar nuevamente para seguir la conversación con el presidente de Concecomercio.